pasaba de RNA a proteínas, pero con el descubrimiento de los retrovirus y de los RNA, de los virus de RNA, se vio modificado este dogma de la biología molecular en el cual el RNA y el DNA puede ser bidireccional en cuanto a la replicación y a cuanto a su funcionamiento, pero lo que sí es unidireccional y no hay forma de hacerlo reverso es el proceso de traducción del RNA a las proteínas. Ahora vamos a ver los elementos del ADN o del DNA en la ingeniería genética. Como ustedes saben, existen cuatro tipos de DNA genómicos básicos. El DNA cromosomal, que es más común en eucariotas y en organismos unicelulares superiores, como por ejemplo las levaduras, que efectivamente siguen siendo eucariotas. Tenemos el DNA mitocondrial, que es específico de animales y también las vamos a presentar en las levaduras en algunos tipos de hongos. El DNA cloroplástico, que es exclusivo de vegetales, aunque también pueden existir en algún tipo de bacterias y en algún tipo de arqueas. Y tenemos el DNA plasmídico, que es el típico de las bacterias. Entonces, cada uno de estos tiene sus características singulares y particulares. Y en el caso de ingeniería genética, la que nos va a interesar bastante más que el cromosomal, el mitocondrial o el cloroplástico es el DNA plasmídico. ¿Y cuál es la razón para ello? Los plásmidos son fragmentos de DNA circular, son bastante pequeños, como pueden ver, pueden ser de 3.000 pares de bases hasta 300.000 pares de bases. Entonces, comparados con un genoma, es bastante pequeño. Pero la característica que tienen estos plásmidos es que poseen genes imprescindibles para la bacteria para sobrevivir a presiones selectivas. Por ejemplo, pueden tener algún tipo de genes de resistencia a antibióticos. Puede tener genes también de resistencia a ambientes salinos o genes de infección para poder tener un cierto tipo de ventaja selectiva al momento de competir con otras bacterias que pueden estar presentes dentro de algún organismo. Como pueden ver, es un DNA que se organiza de manera circular y que también, al igual que el DNA normal cromosómico, también puede sufrir una especie de supercoilet, que quiere decir que es el superenrollamiento del material genético para optimizar espacios dentro de las bacterias en este caso. Hay que tomar en cuenta que los plásmidos son, no contienen genes de supervivencia o esenciales para los organismos. Por lo tanto, los plásmidos también se pueden perder. Pero a la vez también los plásmidos son elementos genómicos muy importantes y muy evolucionados porque a diferencia de los genomas tienen Open Reading Frames o marcos de lectura abiertos bastante especializados. No tienen, como se podría decir, tanto DNA basura. Entonces, no nos olvidemos de estos tres conceptos en cuanto a plásmidos. Uno, la estructura circular del plásmido, el sitio ORI, que va a ser el origen en donde el plásmido también se va a replicar conjuntamente el DNA genómico del organismo. Va a poseer también acá los genes de resistencia, que eso vamos a verlo más adelante, que va a ser de primordial para las utilidades que se les da a la ingeniería genética, y los marcos de lectura abiertos. Un marco de lectura, si es que recuerdan bien, es el sitio donde hay mayor probabilidad de encontrar un gen, y es así como también se hace no solamente en el DNA plasmídico, sino también en el DNA genómico, el descubrimiento de nuevos genes. Entonces ustedes buscan el primer plásmido, que es el primer codón, que es el ATG, que va a codificar la metionina, que ustedes saben que es el inicio de cualquier secuencia polipeptídica al momento de realizar la transcripción. Entonces se dice un marco abierto de lectura cuando van a encontrar este codón hasta encontrar un codón stop, que más adelante lo vamos a recordar un poco. ¿Qué pasa cuando se mueve el marco de lectura, como por ejemplo puede ocurrir en este marco de lectura 2 y 3? Si movemos un solo nucleótido, el inicio de la lectura por parte de la RNA polimerasa, vamos a ver de que
ya las longitudes de los potenciales genes van a ser acortados, de tal manera de que eso no va a permitir descubrir nuevos genes. Por eso es muy importante tener en cuenta al momento de la ingeniería genética, tener bien claros los marcos de lectura abiertos. ¿Por qué? Porque un marco de lectura abierto te va a dar la posibilidad de producir la proteína completa, mientras que un marco de lectura incorrecta, ya sea te va a dar una proteína o una secuencia polipeptídica incompleta, o te va a dar, como en estos ejemplos, una proteína incorrecta. Por ejemplo, aquí tenemos una treonina, tirosina, arginina y serina, pero si movemos el marco de lectura, un plásmido, perdón, un aminoácido, perdón, nuevamente, un nucleótido antes o un nucleótido posterior, vemos que incluso la composición de nuestra proteína traducida va a variar a la original. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta y recordar estos aspectos de los plasmidos. Posteriormente, bueno, esto ya lo han debido ver el año pasado en biología molecular, tenemos la replicación, que básicamente es la duplicación del genoma completo de cualquier microorganismo con fines de reproducción o multiplicación celular. Y bueno, no voy a ahondar en detalles de cómo funciona la maquinaria. ¿Se acuerdan de la primasa, que es un primer de RNA que se une al DNA, una helicasa, que es la que va a abrir la doble cadena, va a entrar luego la polimerasa y se va a ir sintetizando el DNA de 5' a 3', y en el caso de 3' a 5' a través de los fragmentos de Okazaki. Pero aquí lo que más me importa que ustedes tengan en mente para las futuras clases son las dos principales enzimas que van a servir para ingeniería genética y que hay que tenerlas muy en cuenta. La DNA polimerasa, que te va a sintetizar los fragmentos cortos de ADN, como lo pueden ver acá, ya sea a través de 5' o 3' o a través de los fragmentos Okazaki. Y la más importante que necesito que recuerden es la DNA ligasa, que básicamente es la que va a realizar la unión de todos los fragmentos de DNA producidos por la DNA polimerasa. La DNA ligasa es importante en ingeniería genética porque al momento de introducir un gen foráneo dentro del genoma o dentro del plásmido de un organismo hospedero, es la que va a permitir la unión del gen de interés con el DNA genómico plasmídico del organismo receptor. Y bueno, acá para que se acuerden, estas son todas las enzimas que tienen algo que ver con la replicación del DNA, y que bueno, pues si bien todas son importantes en la ingeniería genética, los que más preponderancia tienen son la polimerasa y la ligasa. La polimerasa, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de polimerasa, también la aceleración del proceso de replicación va a ser más veloz o va a ser más lenta. Otra parte también que es importante recordar de los elementos del ADN en la ingeniería genética es la regulación de la expresión de los genes. Y como ustedes saben, existen diferencias entre genes procariotas y genes eucariotas. En los genes eucariotas están muy asociados a regulaciones post-transcripcionales, a presencias de exones e intrones. Los exones, como ustedes saben, son las secuencias codificantes, mientras que los intrones son secuencias que van a intercalar exones, y dependiendo del ordenamiento de los exones se van a formar diferentes tipos de proteínas que van a pertenecer a una misma familia. De aquí lo importante de estas regulaciones basadas en exones e intrones que tienen que recordar es simplemente para la producción de proteínas de origen animal o de origen eucariota dentro de sistemas procariotas. Y en el caso de los genes procariotas existe unos unidades de regulación que se denominan operones. Y los operones son unidades complejas de genes que ejercen regulación sobre su propia expresión. Entonces tienen elementos básicos. Tienen un promotor, que va a ser aquella sección de un operón que te va a permitir regular, por decirlo así, el reconocimiento de la RNA polimerasa al momento de que este operón sea activado. Van a tener un operador, que es la región de DNA que va a ser reconocida por la proteína reguladora,
que obviamente muchas veces la proteína reguladora también va a ser parte del operón y como pueden ver acá en color azul, va a ser codificante de la proteína o del aminoácido que va a surgir como operador de esta región. En presencia o ausencia de este gen, entonces este operón va a funcionar. Tenemos el gen regulador, que es el gen represor, que en los dos modelos que vamos a ver a continuación puede ser que ante la presencia de ese gen regulador el operón va a funcionar y en otros casos en ausencia de ese gen regulador el operón va a funcionar de la misma manera. Tenemos la proteína reguladora que ya les mencionaba, que es la que va a ser codificada por este gen, o puede ser una proteína externa que va a liberar el operador y va a permitir de que la maquinaria de transcripción funcione y que los genes estructurales que son regulados por este operón se transcriban y por ende se traduzcan. Y también tenemos una secuencia terminadora que es la que va a poner fin al momento de la transcripción de estos genes regulados por los operones. Y existen dos modelos que son los más importantes para la regulación por medio de operones. Uno es el modelo del operón triptófano, que en ausencia de triptófano, los genes estructurales que van a ser regulados por este operón sí van a expresarse y en ausencia de triptófano. Y cuando el triptófano se encuentre en mucha cantidad, entonces el gen regulador va a activarse, se une al operador y el gen no va a poder expresarse. Para hacerlo más visual, entonces, como les mencionaba, cuando el triptófano no está presente, entonces este operador tiene la necesidad de empezar a codificar genes, en este caso enzimas que van a eh, permitir la producción o la síntesis del triptófano en el organismo que lo contiene. Pero cuando el triptófano está presente, o sea, cuando ya se ha sobresaturado, por decirlo así, la cantidad de triptófano, entonces el triptófano se une al represor, que ya lo habíamos visto en el modelo del operón, y el represor se va a unir al operador, lo cual va a prohibir que el promotor funcione, con lo cual la RNA polimerasa no va a poder adherirse a ese lugar y por ende la codificación de los genes de interés no va a ser posible. El otro modelo es el operón lactosa. En ausencia de lactosa, este gen no se va, o sea, los genes estructurales no se van a expresar. Pero en el caso de la presencia de lactosa, el gen regulador se inactiva, se libera el operador y funciona. Básicamente es la inversa del operón triptófano. Cuando no existe lactosa en el operón o presente en el área circundante a este gen, entonces la RNA polimerasa no puede hacer la transcripción de los genes estructurales y como pueden ver, el represor está activo impidiendo la unión porque está bloqueando el operador. Pero cuando existe lactosa en el medio, entonces la lactosa se une al represor, el represor queda inactivo y por ende la RNA polimerasa puede unirse al promotor y empezar la producción de los genes de interés. Este modelo de operón es mucho más importante en ingeniería genética que el modelo triptófano. Por eso es muy importante que lo tengan bien en mente para las futuras clases. Ahora pasamos a los elementos del RNA en ingeniería genética. Y bueno, como ustedes saben, la transcripción es la síntesis de RNA partiendo de un gen, es decir, de una secuencia de RNA que codifica un gen. Y el RNA sintetizado puede ser mensajero, puede ser de ribosomal o puede ser de transmisión. Entonces, como pueden ver, y si se acuerdan un poco de biología molecular, siempre la hebra 3'5' es la que va a servir de modelo para codificar la hebra correcta de RNA mensajero. Y bueno, aquí para hacerles recuerdo, tenemos un poco las distintas
enzimas que van a estar envueltas en el proceso de transcripción. Y aquí también un elemento importante con respecto al RNA en ingeniería genética es la retrotranscripción. La retrotranscripción no es nada más que un mecanismo por el cual los retrovirus retrotranscriben su RNA genómico a DNA. Y eso lo utilizan a través de una enzima que es una transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que ahorita está de moda, si ustedes han escuchado y deben saber que, por ejemplo, para poder hacer la detección por PCR del coronavirus, se necesita sí o sí incluir esta enzima para poder retrotranscribir el genoma viral a DNA. Y que básicamente lo único que va a hacer esta enzima es reemplazar una timina por uracilo al momento de preparar eh, el, eh, el proceso de PCR. Y luego tenemos los RNAs de transferencia, que esto también es muy importante que se acuerden, que son 20 diferentes porque son específicos, hay uno para cada codón dentro del código genético, son producidas por aminoácidos sintetasas y la frecuencia de estos va a depender del código genético y también va a ser dependiente de cada especie. Dependiendo de ciertas especies, va a haber RNAs de transferencia que van a ser mucho más abundantes y en otros casos estos RNAs de transferencia van a ser ya sea muy limitados o incluso ausentes. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque en algunos procesos de producción de enzimas foráneas dentro de, por ejemplo, la Escherichia coli, se va a necesitar colocar genes que van a codificar estos RNAs de transferencia de ciertos codones específicos para poder producir una proteína activa. Y eso pasa porque las eucariotas, al ser organismos más complejos, tienen por ende proteínas más complejas, mientras que los procariotas, al ser organismos más simples, también tienen proteínas o estructuras proteínicas mucho más sencillas y por ende tienen RNAs de transferencia un poco más limitados en número y en variedad. Y por último, entramos al proceso de traducción, que son los elementos post-transcripcionales que van a ser útiles en la ingeniería genética. El primero de ellos, bien conocido, es el código genético, que está formado por 64 codones formadas por la combinación de las cuatro bases, adenina, citosina, timina y guanina, combinadas en tripletes. Como es 4 al cubo, entonces de ahí vienen los 64 codones. En el marco de lectura, que era lo que habíamos visto, las bases no se solapan, por lo tanto, cada tres es obligatorio que se forme un codón. Eh, Otra característica que tiene el código genético es que es degenerado, lo que significa es que un aminoácido puede ser traducido por más de un codón, a excepción de la metionina, que es el único aminoácido que no tiene un par o un sinónimo, por decirlo, en cuanto a codones. Como ustedes pueden ver, acorde al aminoácido que se forma, va a haber algunos que van a ser mucho más frecuentes, mientras que otros van a ser únicos. Y por último, los codones no son universales, puesto que, por ejemplo, en el DNA mitocondriano o en el DNA cloroplástico existen patrones diferentes de traducción del DNA nuclear. Y esto era lo que les mencionaba. Acorde al tipo de aminoácido, al tipo de codón, existen codones o existen aminoácidos que van a ser codificados por más de una combinación de codones, mientras otros, como por ejemplo la metionina o el triptófano, van a ser codificados íntegramente por un solo tipo de codón, de un solo tipo de triplete. Pero por ejemplo, lo que podemos ver es que la serina y la leucina o la arginina son aminoácidos que deben ser bastante frecuentes en toda la naturaleza, puesto que tienen 6 codones que eh, van a codificarlos. Entonces, desde ese punto de vista también se puede analizar que va a haber ciertas proteínas complejas en las que, por ejemplo, va a haber isoleucinas en sus estructuras que por ahí van a necesitar de mayores elementos para poder obtener una proteína funcional, porque mientras más extraño sea el aminoácido, es mucho más difícil encontrarlo algún organismo que lo utilice.
Ahora pasamos a los elementos de proteínas que son importantes en la ingeniería genética. Básicamente el core de la ingeniería genética es producir proteínas. ¿Por qué? Porque al modificar el DNA estás modificando genes, y si estás modificando genes, los genes siempre están relacionados al RNA y el RNA siempre está relacionado a las proteínas. De tal manera de que uno de los mayores elementos de la ingeniería genética son las proteínas. Y como tal, las proteínas, si ustedes se acuerdan, tienen cuatro estructuras. Primeramente tenemos la primaria, que es la estructura simple formada por el enlace peptídico, que tiene dos terminaciones. La primera que se denomina N-terminal y la última que se denomina C-terminal. O sea, por eh, protocolo no existe, digamos, el término de N inicial y C terminal, o C inicial y N terminal. Siempre se los maneja de esta manera. Entonces, cuando ustedes lean algún artículo científico relacionado a ingeniería genética, donde lean el N terminus y el término C terminus, se refiere a esto, ¿no? Que, por decirlo así, en cuestión de proteínas y en cuestión de ingeniería genética, el N-terminal vendría siendo lo mismo que la sección 5' del DNA, mientras que el C-terminal vendría siendo la región 3' del DNA. Encuentren esa analogía. Cuando uno se refiere al N-terminal, generalmente se está refiriendo al primer aminoácido, mientras que cuando uno se refiere a C-terminal, se está refiriendo al último aminoácido que va a ser codificado por una cadena de DNA. Posteriormente tenemos la estructura secundaria, que tiene dos tipos, que son las interacciones de puentes de hidrógeno bueno, pues de estas estructuras, de estos aminoácidos unidos por el enlace peptídico. Y van a tener dos configuraciones activas: las hélices alfa, que como pueden ver tienen una forma como de serpentina y por eso se lo denomina hélice alfa, que bueno, aquí como pueden ver más en un modelo tridimensional es como se va estableciendo organizacionalmente dentro de la proteína. Y la segunda que tenemos son las láminas beta, que son, ¿cómo se llama? Expresadas de esta manera. Lo van a ver también en muchos artículos, como las proteínas van a tener esta organización, que esta es basada en átomos y esta es basada en organización estructural. Y que bueno, ahí ven las diferencias, ¿no? Una estructura es más helicoidal, parecida al DNA, mientras que la otra es una organización más plana, como son las hojas y las láminas beta. Ahora, para ver si están atendiendo y para ver si están conectados, quisiera saber en este simple ejercicio que me digan esta proteína, cuántas hélices alfa y cuántas láminas beta posee. Una pista: las hélices alfa están modeladas en color rojo, mientras que las láminas beta están modeladas en color amarillo. ¿Alguien de ustedes se anima a mencionarlas? Por favor, les invito a participar. Creo que son 4 hélices alfa y 5 láminas beta. Ok, gracias. ¿Otra persona? Yo, Sí, doctor, digo, Son cuatro y eh, dos, cuatro igual. Cuatro hélices alfa y cuatro beta. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Me agrada mucho, están participando. doctor, bueno, yo veo doctor, 6 hélices beta y 4 alfa. Ok. Láminas beta, por si acaso. Sí, Sigan, sigan, láminas sigan. beta. Participen, Yo participen. veo 6 láminas beta y 5 alfa. Ok, 5 6 alfa, 5 beta y 5 alfa. ok. Sigan, sigan, sigan. Debería haber preparado una pequeña encuesta. Pero bueno, la respuesta Son correcta. 5 hélices alfa y 6 ¿Eh? láminas beta. Ok. Bueno, muchas gracias a la participación de todos. Me agrada mucho de tener un grupo tan activo. Y la respuesta correcta son 4 hélices alfa. Eh, para aquellos que van a buscar especializarse en el futuro en modelamiento de proteínas, entonces siempre hay que ver que estas pequeñas cosas opacas
o no tan vivas de color, también son consideradas partes de la estructura de la proteína, solamente que son opacas para determinar de qué están en la parte de atrás, por decirlo así. Entonces aquí contamos, tenemos 4 hélices alfa y creo que 3 personas me dijeron el número correcto de láminas beta, puesto que son 6. Aquí las pueden contar, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos la quinta y aquí atrás de esta hélice alfa tenemos la sexta. Entonces, así es como se interpreta, y cuando lo lean en los artículos científicos, que una proteína está caracterizada por tener 10 hélices alfa y 6 láminas beta organizadas en modelos por ejemplo, de pulgar para arriba, entonces ya van a saber a qué se refiere. Y bueno, eso del pulgar para arriba y todo lo demás, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el último día que pasemos este tema, y para, digamos, concluir con la parte de las aplicaciones de la ingeniería genética. Muy bien, la mayoría acertó bastante en el número de hélices alfa, y en el de láminas beta sí es un poco difícil de haberlas visto, pero casi todos estaban entre 5 y 6. Entonces, correcto el ejercicio. Tenemos entonces posteriormente la estructura terciaria de las proteínas, que son las estructuras formadas por puentes disulfuro, más específicamente por el aminoácido cisteína que por la metionina. Y aquí nos tenemos que basar mucho en la cisteína, porque al momento de producir proteínas a través de ingeniería genética, uno de los grandes problemas va a ser el plegamiento correcto de las proteínas. Y el plegamiento está muy relacionado a los puentes disulfuro, más específicamente con la cisteína. Y cuando hablamos de estructuras terciarias, tenemos que hablar de los dominios proteínicos. Los dominios proteínicos son secuencias conservadas de una proteína y de su estructura terciaria, que son las que van a permitir la evolución básicamente de las proteínas, porque al igual que un gen o al igual que una especie, también a nivel micro, como el plegamiento de una proteína, también va a existir evoluciones. Y básicamente muchos de estos esqueletos que se van a formar, muchos de estos dominios que se van a formar, van a ser eslabones para la formación de enzimas con nuevas actividades. Entonces, por ejemplo, aquí en este pequeño modelamiento tenemos una proteína que tiene 5 dominios. Es de una silanasa de Rhodothermus marinus. Por ejemplo, el dominio celeste y el modelo amarillo son modelos de unión al carbohidrato, porque esta enzima va a ser activa sobre carbohidratos. Entonces, estos dos dominios van a permitir que esta enzima se acople al carbohidrato para realizar la catálisis del mismo. Mientras, se puede decir que estas van a ser las de reconocimiento del lugar donde se va a realizar la catálisis, y tenemos el sitio activo, que es otro dominio proteínico, en este caso, que es el que va a realizar la ruptura, por decirlo así, del polímero de silosas. Entonces, cada una de estos dominios tienen un punto o tienen una función específica. Y en el caso de ingeniería genética, por ejemplo, si nosotros estamos interesados únicamente en el sitio activo, vamos a desechar, por ejemplo, las secuencias codificantes de estos otros dominios, y solamente nos vamos a encargar de para producirlo a través de análisis computacionales, que lo vamos a ver el día de mañana. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que son las interacciones a través de puentes de hidrógeno de los diferentes dominios. Por ejemplo, la hemoglobina humana tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Cada una de estas subunidades va a ser un dominio independiente, que digamos en esta representación se ve claramente. Estas dos son las alfa y estas dos son las beta. Son idénticas, pero son dominios independientes. De tal manera de que la estructura cuaternaria básicamente es la interacción de dominios proteínicos. A veces la estructura cuaternaria no va a existir, porque va a haber solamente proteínas que van a tener un solo dominio, que van a mantener la estructura terciaria, mientras que otros, dependiendo del tipo de enzimas, van a tener
2, 3 y muchos dominios más. Pero ahora vamos a ver el problema que va a existir dentro de las proteínas y uno de ellos es el plegamiento correcto de las proteínas. Para que una proteína sea funcional, que básicamente es el objetivo de la ingeniería genética, tiene que tener una conformación estructural específica de tal manera de que sea activa o que cumpla la función que se le da. Pero muchas veces, y esto va a ser muy común verlo en ingeniería genética, el plegamiento va a ser afectado por tres cuestiones importantes. Una, la incorrecta formación de la estructura terciaria, que básicamente va a ser que los puentes disulfuro no están funcionando de manera adecuada. Ausencia de chaperonas y cofactores para un plegamiento apropiado. Eso, por ejemplo, pasa demasiado en procariotas, porque las procariotas tienen chaperonas muy básicas, por decirlo así. Entonces, muchas veces producir una proteína eucariota dentro de un pobre organismo procariota tiene este tipo de problemas de ausencia de chaperonas y cofactores. Y por último, tenemos la insolubilidad de la proteína, que básicamente es la formación de cuerpos de inclusión, o su término en inglés, inclusion bodies. Entonces, básicamente, No. digamos, la estructura terciaria ya la hemos visto, que es la que está relacionada con los puentes disulfuros relacionados con la cisteína y con la metionina. En el caso de las chaperonas tenemos, son proteínas que asisten al plegamiento funcional de las proteínas. Pueden ser chaperonas no estéricas cuando solo ayudan al correcto plegamiento de las moléculas y pueden ser estéricas cuando además tienen que brindar un cierto tipo de señal para que la proteína llegue a un tipo específico de chaperona y sea plegada adecuadamente en ese lugar. En procariotas generalmente las que abundan son las proteínas no estéricas, mientras que en las eucariotas puede haber tanto las chaperonas estéricas como las no estéricas para mantener su configuración. Y este es un modelo procariota contra un modelo eucariota. Como pueden ver en el modelo procariota, básicamente estas son las señales que se necesitan de reconocimiento de las proteínas chaperonas, de tal manera de que entren en estos lugares y luego de ciertos procesos moleculares que espero ustedes ya los hayan visto en biología molecular, porque esto solamente es un repaso, se llega a la proteína o al polipéptido nativo, ¿no? Que es el de correcto plegamiento. Generalmente aquí lo que existe dentro de estas chaperonas, tanto de las eucariotas como de las procariotas, son pequeños microambientes que van a permitir el desdoble y el ensamblaje correcto de la proteína. Básicamente es como por ejemplo, si tenemos algo que está muy duro, por ejemplo, lo que hacemos es colocarle en agua para que un poco se hidrate y se vaya expandiendo nuevamente y sea más fácil de manipular. Básicamente una chaperona hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, si aquí el plegamiento es dependiente del pH, generalmente aquí dentro de estos pequeños compartimientos, por decirlo así, de las proteínas chaperonas, lo que se hace es, por ejemplo, bajar el pH de tal manera de que la configuración atómica se modifique, la proteína se pliegue de la manera correcta y tengamos la proteína plegada como debe ser. También tenemos los cofactores. Los cofactores son compuestos químicos que no siempre tienen que ser compuestos proteínicos o de aminoácidos que van a ayudar también al mismo objetivo, ¿no? El correcto plegamiento de una proteína. Por ejemplo, esta es una lacasa que pueden ver en la pantalla, ¿no? Y la lacasa tiene la característica de que si no tiene 4 átomos de cobre en su estructura, es imposible o inviable de que sea activa. Entonces, por eso generalmente cuando tienen un modelamiento de la casa siempre las ponen de color celestito porque ese es el color típico del cobre.
y dependiendo de la cantidad de átomos de cobre que hay, muchas veces la casa va a ser mucho más activa o menos activa. Ahora, en la cuestión de cofactores con la ingeniería genética sirve más para, digamos, verificar la producción correcta de un determinado gen, porque un cofactor, por decirlo así, no puede ser codificado o a través de una secuencia genética. Pero, por ejemplo, una manera de poder optimizar una proteína es, por ejemplo, limitando la cantidad de cobres, ¿no? Entonces, podemos modificar la estructura de la proteína de tal manera que en vez de necesitar 4 átomos de cobre, solo necesitemos 2. Y eso sí se puede hacer. Y ver realmente qué tan necesario había sido los 4 átomos de cobre, o por ahí solamente era necesario tener uno dentro de la estructura. Y por último, la última manera en la que una proteína va a plegarse de manera incorrecta es la formación de los cuerpos de inclusión, que básicamente son cadenas polipeptídicas mal plegadas. Y esto ocurre porque en ingeniería genética, como nosotros queremos producir proteínas, por ejemplo, de humanos dentro de una bacteria, y básicamente, como vamos a ver el día de mañana, lo que estamos haciendo es esclavizar a la Escherichia coli o esclavizar a la pobre levadura para que produzcan lo que nosotros queremos. El organismo va a estar programado para producir la proteína de interés. Y muchas veces, como va a estar obligada a la producción de esta proteína, la va a hacer y no le va a dar tiempo a plegarla adecuadamente. ¿Y qué es lo único que puede hacer esa proteína? Es pues simplemente almacenar los polipéptidos que ha creado o las proteínas que están mal plegadas y las van a acumular dentro de sus cuerpos biológicos, como pueden ver acá. Este es, por decirlo así, esta es una célula intacta, como la pueden ver, está con un color uniforme, mientras que estos fantasmas bacterianos, como los llaman, tienen estas secciones polipeptídicas almacenadas en uno de los polos del cuerpo de la bacteria. Y bueno, los cuerpos de inclusión pueden ser formados tanto en bacterias como en levaduras, como incluso en nuestras propias células, ¿no? Y este es un gran problema a la hora de producir proteínas a través de ingeniería genética, porque lo que va a provocar los cuerpos de inclusión es que obviamente la proteína es lo que queremos producirla y queremos producir una proteína activa, y el tener demasiado cuerpo de inclusión o que la mayor cantidad de proteínas que produzcas estén mal plegadas, entonces a la larga va a ser un limitante para una efectiva producción de proteínas de interés. Y bueno, con eso hemos terminado la presentación del día de hoy. Con nuevamente les repito generalidades que espero que las tomen en cuenta de aquí en adelante, porque muchos de estos elementos los vamos a ir viendo con un poquito más de detalle o más generales a partir del día de mañana, cuando ya entremos a lo que ya vendría siendo la ingeniería genética per se. Tenemos 2 minutos, así que no sé si tienen alguna duda, alguna aclaración o alguna aportación a la clase. Al parecer ninguna, doctor, pero mis compañeros consultan si nos va a pasar sus diapositivas. Sí, tengo entendido que Doctor, tengo que pasar. Sí, dime, César Enrique. se me ocurrió una pregunta. ¿Cuáles son las principales bacterias que se utilizan para expresar proteínas recombinantes? Gracias por la pregunta, Leonardo. No te preocupes. Desde mañana vamos a tener el día jueves vamos a tener una clase específica para eso. Y vamos a ver en detalle también cómo
producir proteínas recombinantes en cada una de ellas. Así que no comas ansias y el jueves ya vamos a estar viendo. Pero como la más general es la Escherichia coli, es la más utilizada. También puedes tener en modelos eucariotas, por ejemplo, Pichia pastoris, que es una especie de levadura. Se produce también en microalgas, también puedes producir en plantas, también puedes producir hasta en insectos, con el modelo del baculonovirus, que eso lo vamos a ver, como te digo, en detalle el jueves, y cómo realmente producir metodológicamente, ¿no? Por lo menos los pasos generales. Y respecto a la pregunta de si voy a cargar las presentaciones, sí. Voy a cargar las presentaciones poco a poco, cuando sepa a través de la doctora Álvarez dónde subirlas, porque me imagino que ya tienen un aula virtual donde están ustedes trabajando con ello. Y bueno, ya que no, ¿alguna pregunta más? Pues bueno, nos vemos mañana a las 8:30 y bueno, ahora detengo la grabación y bueno, mañana ya les voy a dar un poco más de detalles respecto al capítulo. Así que hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.